Es muy posible que si estás escuchando esto te encuentres desmotivado o desmotivada porque tu audiencia no es la que esperabas. Creías que te iba a escuchar mucha más gente y te estás planteando en dejar todo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy con un episodio de estos que son un poco raros porque tienen que ver con motivación o superación personal, vamos a decirle, ¿no? O algo por el estilo. En el que te quiero animar a seguir grabando, a seguir creando, si es que, por alguna razón, estás en esta situación de que no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tal vez estás monetizando, pero no tanto como quisieras. Tal vez tenés una audiencia, pero no tan grande como la que te gustaría. Tal vez no estás del todo conforme con el formato de tus contenidos, de tu podcast, o fundamentalmente no estás contento, contenta con el alcance que tus contenidos están teniendo. No tenés suficiente feedback o algo por el estilo. Bueno, en este caso lo que quiero comentarte son 10 razones por las que tienes que seguir creando contenidos, o vamos a sintetizarlo en esto. 10 razones por las que tienes que seguir grabando un podcast, aunque te encuentres desmotivado, aunque no tengas ganas, aunque creas que nadie te escucha. La primera de ellas es que la constancia es tu mejor aliada. Muchos, pero muchos podcasts, y te lo dice un recién llegado, te lo digo yo que llevo, comparado con otros titanes, relativamente muy poco tiempo en esto del podcasting. Muchos creadores, muchos podcasters abandonan antes. Ya abandonaron. Continuar, mantenerte, seguir grabando es tu mejor aliada. Si hoy te escuchan pocas personas, es probable que el día de mañana esas personas que no te están escuchando te tengan que escuchar porque el podcast que escuchaban ya no graba más. Y si vos seguís, y si vos estás desde hace mucho tiempo, por varias de las razones que te voy a comentar a continuación, te vas a terminar posicionando. Porque si hoy hay 10 podcasts hablando de un tema y dentro de 2 años va a haber solo 5 y dentro de 10 va a haber solo 2 y el tuyo va a ser uno de esos, bueno, esa es una gran razón. Es la audiencia que se repartía entre esos 10 podcasts va a ir a escucharte a vos. Es cierto, va a haber nuevos podcasts que salgan de nuevas personas. Tal vez continúen, tal vez no continúen, pero esa audiencia, mientras vos seas constante, mientras vos tengas constancia a lo largo de los años, esa audiencia tarde o temprano terminará descubriéndote. La segunda razón es el crecimiento personal. Grabar un podcast implica hacer frente a muchas limitaciones, a muchos complejos y derribar muchas barreras. Bueno, grabar un podcast es una excelente herramienta de desarrollo personal, de crecimiento personal. Cada vez que le das a grabar, cada vez que editas un podcast, cada vez que publicás, cada vez que lo compartís en redes sociales, estás creciendo, estás avanzando, por lo cual la constancia y el crecimiento personal son 2 razones. La tercera, un podcast te ayuda a demostrar, a validar tus habilidades. Esto lo hemos hablado muchas veces. Yo llevo muchísimos años, 7, 8 años hablando de cine y series en diferentes podcasts, ¿no? Soy la persona que más sabe de series. Te puedo asegurar que no, pero te aseguro que muchas personas vienen y me preguntan a mí, me piden a mí una recomendación para ver una serie, y ni que hablar si se trata sobre The Walking Dead, sobre zombies. ¿Soy el que más sabe de zombies? Te puedo garantizar que no, pero la gente viene y me pregunta a mí. Y mirá los ejemplos que te estoy dando, ¿no? No te estoy hablando ni de WordPress, ni de podcast, ni de nada que valga la pena, sino que te estoy hablando de cosas totalmente banales. Solamente por llevar mucho tiempo grabando un podcast sobre determinadas cuestiones, Marvel, Star Wars, me termina convirtiendo a mí, para cierto público muy pequeño, un nicho del nicho, en una especie de referente. Y bueno, eso siempre es bueno, ¿no? Si hablamos de desarrollo personal, como antes. La cuarta, la posibilidad de monetizar. Y bueno, sí, esta no la puedo ignorar. Tener un contenido, seguir grabando podcast durante un tiempo, ser constante e ir avanzando en esta escalera de crecimiento personal con estas 10 razones de seguir grabando podcast, nos va a brindar la posibilidad de monetizar, aunque más no sea vendiendo una taza merchandising de nuestro podcast para las 20 personas que nos escuchen, ¿no? Si es que nos escuchan pocas personas, ofreciendo una plataforma de micromecenazgo como puede ser Patreon, Ko-fi o ahora Mumbler, que tiene también las donaciones, ¿no? Ser constante y tener, aunque sea una pequeña audiencia que nos escuche durante un tiempo, nos va a permitir monetizar, aunque sea mínimamente,
y recuperar parte de la inversión de tiempo y esfuerzo que hemos puesto y dinero que hemos puesto en nuestro podcasting. Es muy probable que con una pequeña audiencia no logremos ganar dinero, vivir del podcasting, pero sí que podamos monetizar. La quinta es la claridad. Bueno, sí, llevo 70 y pico de programas grabando sobre podcasting. Esto me ha abierto la cabeza, me ha ayudado muchísimo a pensar mi podcasting, a replantear mi podcasting, a ver el podcasting de otras personas con una mirada diferente, simplemente por el hecho de todos los días tener la obligación de sentarme acá a hablar de podcasting. Y sin ir más lejos, hablando de Marvel, por ejemplo, en podcast cinematográfico de Marvel, insisto, no soy el que más sabe, pero sí me ha ayudado a ver y a disfrutar los contenidos de Marvel, de Star Wars, de The Walking Dead y de otras franquicias de una manera mucho mejor. Una cosa es ser consumidor, ser espectador de contenidos, y otra cosa es consumir esos contenidos para crear contenidos. Eso te ayuda mucho a clarificar la forma en que estás viendo las cosas y a verlas de una manera diferente. La sexta razón es el feedback. Sin lugar a dudas, lo hablamos hace un par de días, es lo mejor cuando entras en contacto con gente que piensa lo mismo que vos sobre un tema. Es brutal. A mí, cuando me comenzaron a dejar los primeros comentarios en el podcast de The Walking Dead, no lo podía creer, y cuando hice ese primer grupo de gente con la que hablábamos, que eran podcasters también, con los que hablábamos sobre The Walking Dead, nunca viví la serie de la misma manera. Nunca jamás lo mismo pasó con Juego de Tronos, volveremos a vivir una serie de la misma manera. O sin ir más lejos, con Marvel, que tenemos el grupo de Telegram, en que hablamos ahí cada vez que se estrena una serie. Bueno, son todas cosas que me hacen muy bien el feedback. Sin lugar a dudas, recibir feedback de nuestro podcast, por eso es importante generarlo. Es una excelente razón para seguir grabando podcast y además nos puede ayudar mucho a mejorar incluso el feedback negativo. El puesto número 7, la razón número 7 es la posibilidad, y otra vez voy a hablar de la posibilidad de lanzar un marketplace de contenidos. Esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero te hablaba de la posibilidad de monetizar. El solo hecho de grabar un podcast te permite tener la posibilidad de monetizar, ¿no? Si no lo grabás, es decir, no tenés posibilidad de monetizar nada. Si grabás un podcast, tenés posibilidad de monetizarlo. Bueno, ¿por qué no en una plataforma como Mumbler o como en cualquier otra tener con una pequeña audiencia un marketplace de contenidos? Es decir, yo te hago un especial sobre The Walking Dead, otro sobre Lost, otro sobre Juego de Tronos, todos con un importe, con un precio, con un coste más barato, más caro. Se pueden vender, no se pueden vender, lo pueden comprar, no lo pueden comprar, pero es un contenido, un producto que a mí me llevó un tiempo crear, y lo publico ahí, y si algún día se vende, bien, y si no se vende, no pasa nada, porque yo lo grabé, lo disfruté. Alguien lo escuchará o no lo escuchará, pero nos da más posibilidades que la de tener solamente un podcast. Bueno, una razón más para poder, si nosotros no tenemos un podcast y queremos tener directamente nuestro marketplace de conocido, nadie lo va a consumir. Porque bueno, justamente esto se relaciona con la razón número 8 para seguir grabando un podcast, que es una excelente herramienta de marketing o de publicidad. Es una gran, junto con tantas otras, ¿no?, redes sociales, todas, pero el podcasting es una gran manera de validar, y ya lo hablamos también, conocimientos, aptitudes y muchas otras cosas más. E insisto y vuelvo a poner el ejemplo. Yo vengo acá hace 70 y pico de días hablando de podcasting. Bueno, está claro que algo sabré, o que por lo menos algo aprenderé durante el proceso de grabar estos podcasts, ¿no? Me estoy vendiendo a mí mismo como podcaster. Hablando sobre The Walking Dead, bueno, inevitablemente me estoy vendiendo como que sé mucho sobre The Walking Dead, y así, mantenerte con la constancia que hablábamos en el punto número 1, hablando de un tema en un podcast durante cierto tiempo, te termina validando y te termina posicionando como un referente. Es una excelente herramienta de marketing que va totalmente ligada a el puesto número 9, a la razón número 9, que es los contactos, el networking. Y sí, hoy el 70%, 80 o 90% de mis contactos personales, incluso habiéndome mudado de país, tienen que ver con el podcasting, con los contenidos. No te digo el 100 porque no te digo el 99 porque estaría exagerando, pero la gran mayoría de mis contactos, no puedo decir amigos, ¿no? Porque no puedo. Pero mis amigos son del podcasting.
hoy en día. Mis nuevos amigos, los nuevos amigos de esta etapa de mi vida, de los 40 y pico de años, son amigos del podcasting. Y si no me hubiera metido en un podcast de The Walking Dead, no tendría los amigos y los contactos que tengo ahora. Y digo amigos / contactos porque algunos son amigos con los que nos ponemos a hablar de cualquier cosa, y otros son contactos con los que podemos trabajar juntos o generar algún negocio, ¿no? Y eso me parece que es una muy buena razón para seguir grabando un podcast. Y la décima, la última razón, no la más importante, pero sí una muy importante, no la dejo para el final, digamos, porque sea la más importante ni la menos importante, todo lo contrario, pero sí porque es en la última que me quiero centrar y a la que también le vamos a dedicar un podcast especial, que tiene que ver con enfocarnos en nuestra audiencia. Nosotros podemos estar desmotivados o desmotivadas porque nuestro podcast no tiene el impacto que nosotros queremos. Nosotros queremos 1 millón de reproducciones, o queremos ganar 500 euros por mes grabando un podcast, o queremos lo que fuera. Y eso tal vez no lo estamos consiguiendo con nuestro podcast. Pero no nos olvidemos que estamos creando un contenido, que una vez que creamos nuestro contenido ya no nos pertenece. Y acá lo que importa no es tanto el impacto que nuestro contenido tiene en nosotros, sino el impacto que puede tener en nuestra audiencia, sea esta grande y pequeña. ¿Qué sería de nuestra audiencia si vos mañana no publicaras tu podcast?